Adelante. Listo, entonces hasta la clase anterior nosotros estábamos elaborando un ejercicio en el cual tuviéramos una clase que se llama estudiante, que es la que va a tener el modelo de datos de la tabla estudiante. Por ende va a tener en este caso los mismos campos que tiene la tabla. Aquí están declarados como variables. Acuérdense que aquí debe coincidir el tipo de dato de la variable que estamos creando con el tipo de dato equivalente a la base de datos. Es decir, si en la base de datos un campo aparece como nvarchar, que eso es cadena de caracteres, pues acá ¿cuál es el equivalente a nvarchar? Es el string, ¿cierto? Si en la base de datos aparece como un número, entonces acá yo debo colocarle el equivalente número en el lenguaje de programación. Entonces entero, doble o el que ustedes necesiten, que tenga esa relación de equivalencia, ¿vale? Para este tipo de casos. En otros tipos de casos, cuando nosotros tenemos o estamos utilizando frameworks, nosotros podríamos incluso definir la base de datos a partir de la clase, utilizando JPA y utilizando Hibernate, uno que son unos frameworks que se manejan en Java. Uno puede definir la clase y con base en la definición de esta clase, él automáticamente puede crear las tablas en la base de datos que nosotros le estamos diciendo que está vinculado, ¿cierto? Entonces, eso es para que lo tengan allí como de información. Vamos a ver si en estas dos clases que nos quedan alcanzamos a ver algo de un framework o por lo menos ver un ejemplo cómo funciona para que ustedes tengan pues eso, información en el radar y si lo quieren seguir investigando o estudiando, pues tengan por lo menos una noción básica de qué es eso y cómo funciona, ¿vale? Entonces, esta clase fue definida con esos atributos, se le colocó un método constructor con todos los parámetros o los atributos y otro vacío. Y adicionalmente se colocaron los métodos getIt y setIt. Cuando estos atributos son de tipo privado, visibilidad es privada, significa que solamente son visibles dentro de la misma clase. A ese tema lo llamamos como encapsulamiento, ¿recuerdan? Entonces, a través de ese mecanismo es que utilizamos para poder interactuar con estas variables, lo hacemos mediante los métodos getIt y setIt que tiene cada una de esas variables. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Entonces, aquí vemos la clase completa. ¿Sí? Ahí está toda la información de la clase que la hemos definido pues de una manera sencilla y utilizando la ayuda que nos ofrece el editor de NetBeans, el entorno de desarrollo, para que genere los métodos y los constructores. Ok. Ahora nosotros dijimos después, bueno, ya tenemos la clase que nos va a modelar la información que tiene la base de datos. Entonces, necesitamos ver cómo incluimos esa información dentro de un objeto de la clase estudiante al momento de hacer la consulta. En ese paso creo que fue el que damos la clase anterior. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Entonces dijimos que el primero que íbamos a hacer era la consulta al estudiante. Para eso, pues, aquí está este código de ejemplo. Sin embargo, este código se puede optimizar o se puede mejorar colocando eso aparte en una clase y invocándola desde acá simplemente para no tener que siempre escribir esas líneas de código que son repetitivas. Recordemos que una de las ventajas de la programación orientada a objetos o el paradigma de la orientación a objetos es evitar la reescritura de código, ¿sí? En este caso es evitar este tipo de elementos que se repiten, escribirlos más de una vez, sino que definirlos una sola vez, una única vez, perdón, y cuando se quiere poderlo invocar o poderlo llamar, ¿sí? Eso es una de las bondades de la orientación a objetos. Entonces aquí ya sabemos que tenemos una oportunidad de mejora. En cuanto a la consulta, pues él está aquí ya consultando la información del estudiante con este query, es de asterisco, es decir, que estamos haciendo una consulta hacia la base de datos de todos los campos que tiene la tabla estudiante. Ahí también otro tip, como recomendación, pues uno no trabaja con select asterisco a no ser de que sea necesario, porque eso nos puede degradar cuando las tablas tienen mucho volumen de información.
nos puede degradar el tiempo de respuesta o el perfil de la aplicación, ¿sí? Entonces, si nada más, si por ejemplo necesitáramos de la tabla estudiante nada más el nombre y usted está haciendo un select asterisco, ¿qué está haciendo? Está trayendo más campos de los que usted necesita, ¿sí? Entonces, cuando necesitemos un dato puntual, solamente colocar el nombre de la columna o las columnas que requerimos. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces aquí preparamos esta sentencia. Le estamos diciendo que como esta sentencia tiene el símbolo de interrogación acá, el parámetro que espera recibir cuando buscamos por número de identificación o por identificación. Entonces aquí lo que estamos haciendo es diligenciarlo, que esto ya lo habíamos visto. Luego creamos el result set, ejecutamos el query y el result set me atrapa los valores. En este caso, como estamos buscando un campo por llave primaria, ¿cuántos registros esperamos nosotros recibir de esa consulta? 1. ¿Cierto? Porque es, si consulta y si encontró algo debe traer 1 y si no encontró nada, 0. ¿Listo? Entonces, aquí estamos creando un objeto de la clase estudiante, que fue la que acabamos de ver, que tiene el método get y setter, ¿sí? Esa clase estudiante la estamos inicializando utilizando el constructor vacío, ¿sí lo ven? Aquí está resaltado en la pantalla. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a almacenar la información que me llegó de la consulta de la base de datos dentro de ese objeto. En este caso, mi objeto se llama estudiante, pero recuerden ustedes que por estándar de desarrollo, el nombre de la clase va en mayúscula y el nombre de los objetos o variables van en minúscula, ¿sí? Cuando es una sola palabra. ¿Lo recuerdan o no? A veces por el afán se nos olvida y lo escribimos sin ninguna diferencia, ¿sí? Entonces, eso es por estándar de desarrollo, ¿vale? Sí, profe. ¿Qué hacemos después? El result set, si tiene un valor, o sea, si encontró al menos un registro, entra aquí a este if. Aquí a diferencia de los eventos anteriores que utilizamos un while, aquí le estoy colocando solamente un if. ¿Por qué? Porque a ellos espero recibir solamente un registro o 0 registros. Entonces, si él encontró el registro, ¿qué hace? Utilizamos el nombre de mi objeto estudiante y aquí ya empiezo a trabajar con los métodos setter, ¿sí? Setter. El set identificación, el set nombre, el set apellido, el set celular y el set email. ¿Quién me recuerda para qué se usa el set? Para mostrar los... Para mostrar. Para modificar. Exacto. Cuando nosotros le vamos a enviar un valor a almacenar, en este caso, dentro del objeto estudiante, entonces utilizamos el set. Se le estamos enviando para modificar el valor que tiene la variable identificación, ¿cierto? Dentro del objeto. Entonces aquí le estoy diciendo, vea, estudiante, almacene ¿qué? Envíale a modificar lo que llegó del result set en el campo de identificación. ¿Sí lo ven? Este campo que está aquí dentro, este valor que está aquí de identificación dentro del rs.getString, debe llamarse igual a la columna de la tabla, ¿sí? Si en la tabla dice I mayúscula, aquí debería ir con I mayúscula. Si en la tabla está identificación con tilde, así como está aquí, aquí debería ir con tilde. Si allá está sin tilde, acá ya le coloco tilde, ¿qué va a pasar? Que no me va a funcionar, ¿cierto? Debe ser exactamente igual. Listo, lo mismo pasa con el nombre, con el apellido, con el celular y con el email. Ya toda esta información quedó almacenada ¿en dónde? En el objeto estudiante. ¿Qué significa? Que yo no necesito retornar 5 elementos independientes, sino que lo estoy consolidando en un solo objeto que tiene todos esos atributos y le estoy definiendo al método que me retorne un estudiante, ¿sí? Entonces, yo almaceno la información dentro del objeto estudiante y retorno al estudiante. ¿A quién se lo retorno? Al que está invocando este método de la consulta de estudiante. ¿Hasta ahí, muchachos, está claro? Profe, en el getString va lo mismo que el nombre de la base de datos, ¿se refería? El nombre, sí, el nombre de
de la columna, ¿cierto? Recuerden que usted tiene una tabla que llama estudiante y tiene la columna de identificación, nombre, apellido, celular y el email. Entonces, así como está escrito en la base de datos de esa columna, así la debo colocar aquí. Listo, ¿Vale? profe. Ok. Luego retornamos el estudiante, ¿sí? Coincide con la definición del tipo del método. Si hay una excepción, pues queda retornar. Retorna null para este caso el ejemplo. Y acuérdense que cuando estamos haciendo una conexión a la base de datos utilizamos el bloque finally y en ese bloque finally, entre otras, lo que hacemos es cerrar la conexión con la base de datos para que no queden conexiones abiertas. ¿Hasta allí qué duda hay? ¿Todo claro? Listo, entonces como no hay dudas, avanzamos, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Quién invoca a este señor realizar consulta? Pues lo estamos invocando desde un servlet, ¿sí? Este servlet es el que me está invocando la consulta, ¿sí? Aquí estamos haciendo la realización de la consulta. ¿Qué hace este servlet? Entonces, primero estamos definiendo una variable de tipo string que es el ID y esa variable le estamos diciendo que capture lo que me venga desde el JSP utilizando el request.getParameter, que ese ya lo conocemos todos. Yo creo que hasta allí no hay ninguna inquietud, ¿vale? Luego, ¿qué hago? Estoy utilizando la clase dado estudiante, ¿sí? Y estoy instanciando el objeto dado estudiante. En este caso le coloqué de las iniciales, dado estudiante, utilizando el método constructor vacío de dado estudiante. ¿Qué más hago? Estoy creando un objeto de la clase estudiante para que me almacene dentro de ese objeto. En este caso, este se llama estu, y como una abreviación de estudiante, le estoy diciendo que me reciba lo que retorna el método realizar consulta que recibe el parámetro de identificación, o sea, el ID. ¿Qué me retorna este método realizar consulta? Pues lo acabamos de ver que eso me retorna un estudiante, ¿cierto? Me retorna un objeto de estudiante, por eso es que lo estoy haciendo de esta manera. ¿Hasta allí claro? ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Vale, entonces, después, ¿qué estoy haciendo con estas líneas siguientes? Estoy tratando de imprimir identificación, nombre. ¿Sí? Y vamos a ver hasta allí si esto nos funciona. Entonces, ¿cómo lo probamos? Vamos a darle acá en inicio, creo que es inicio, si la memoria no me falla, el que teníamos para hacer la consulta por identificación. Y vamos a verificar si esto funciona o si presenta alguna dificultad para solucionarla. ¿Qué paso es el que se sigue posteriormente? Después de que ya tengamos esa información que está retornando la consulta a través de los estudiantes hacia el servlet, tendríamos que mandarle ese objeto al JSP para que el JSP sea el que muestre esa información. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahorita vamos a ver un par de opciones, pero existen otras opciones más. Y lo vamos a trabajar con las variables de sesión. Entonces, por favor, vayan buscando esos apuntes de variables de sesión para ver cómo lo hacemos entre todos, ¿vale? Aquí ya nos está cargando. Ok, aquí ya está el formulario. ¿Lo están viendo? Sí, profe.
Bueno, aquí en este caso nos quedó pantalla en blanco. Eso significa que se ha presentado, lo más posible es que ha presentado un error, ¿cierto? En la gestión, un error no controlado. Recuerden ustedes que eso lo vimos. Entonces, miren aquí, ahí está diciendo cuál es el tipo de excepción que se está presentando. Entonces, ¿qué excepción se está presentando allí? ¿Quién me dice? ¿La alcanzan a ver? Ahí donde dice error en la consulta, nombre de columna, apellido, que no es válido. Sí, nombre de columna, apellido no es válido. Sí, y está generando aquí un error de Java LAN Null Pointer Exception, ¿sí? Que significa una referencia a un valor nulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede haber sucedido allí? Pues que el nombre, apellido no es válido o quedó mal escrito o está en mayúsculas o tiene algún inconveniente, ¿vale? Entonces vamos a revisarlo. Entonces, para que esto sea más práctico, mientras lo vamos revisando, por favor, vamos tratando de desarrollar este ejemplo en cada uno de sus equipos, para que vamos avanzando, ¿listo? Entonces, primer paso, ¿cuál es? Crear el modelo, paquete modelo y la clase estudiante. ¿Listo? ¿Ya todo lo tienen o apenas lo van a hacer? Muchachos, ¿tienen la clase estudiante o apenas la vamos a desarrollar? No, ya, pues, ya está. Por mi parte ya la tengo. Ok. Yo también la... Ya tienen el enlace acá dentro del dado estudiante con ese objeto de la consulta con el objeto estudiante. A mí me faltaba esa parte, profe. Entonces vamos avanzando en esta mientras solucionamos el resto del tema, ¿vale? Ahí se las pongo un poquito más completa para que la puedan visualizar. Entonces, por favor, lo van escribiendo. Si quieren, tómenle una fotico mientras yo voy resolviendo el problema. Ustedes van haciendo el ejercicio. Y ya les explico cómo se solucionó el inconveniente. Me dicen para quitar la imagen. Ya. ¿Listo? ¿Ya todos le tomaron la fotico? Sí, ya. Profe. Ok. Sí, ya, profe. Listo. Entonces vamos a escribirlo cada uno en sus equipos y ya continuamos. ¿Será que podría bajar un momentico? ¿Ahí?